Hay voces que no necesitan presentación, basta que suene una frase de «que no quede huella» para que alguien levante la mirada, recuerde una despedida y termine cantando aunque hubiera jurado que ya no pensaba en aquella persona. Basta mencionar a Sergio el bailador para que la memoria se llene de salones, botas, luces de colores y hombres convencidos de que la pista les pertenece. En el centro de esos recuerdos aparece Lupe Esparza, sombrero negro, voz grave, sentido del humor discreto y una manera de contar el desamor sin convertirlo en derrota. Durante décadas el público lo vio como la figura firme de Bronco, el hombre que parecía capaz de conducir al grupo a través de cualquier cambio. Sin embargo, detrás de esa continuidad existe una pregunta que se volvió más visible con los años. ¿Cuánto tuvo que ceder José Guadalupe Esparza para sostener al personaje que millones conocían como Lupe? ¿Qué ocurrió en su hogar mientras la banda llenaba escenarios? ¿Por qué una parte de su vida familiar tuvo que permanecer fuera de la imagen pública? ¿Y qué significa que ahora hable con tanta naturalidad de cerrar el ciclo y entregar la estafeta a sus hijos? Conviene aclararlo desde el comienzo. No existe una entrevista reciente en la que Lupe haya pronunciado una única frase destinada a resumir toda su vida. Lo que hoy puede entenderse como su gran admisión se ha formado poco a poco, a través de declaraciones ofrecidas en distintos momentos. Al reunirlas aparece una conclusión sencilla, pero profunda. El éxito le dio una vida extraordinaria y al mismo tiempo le cobró ausencias que ningún disco de oro podía devolverle. Su sueño es marcharse con dignidad y dejar a Bronco en manos de una nueva generación. Esa idea cambia la manera de mirar su historia, porque ya no se trata solamente de un muchacho humilde que llegó a la fama, se trata de un hombre que aprendió a convivir con las consecuencias de haberla alcanzado. Para comprender por qué Bronco llegó a ocupar un lugar tan particular, hay que recordar lo extraño y a la vez familiar que resultaba el grupo. Sus integrantes podían aparecer con trajes brillantes, flecos, botas y una estética que parecía mezclar el norte de México con una fantasía futurista. Nada era tímido en aquella imagen, sin embargo las canciones hablaban con un lenguaje directo, reconocible, casi doméstico. Había orgullo, humor, ruegos, celos y despedidas, emociones que podían encontrarse en cualquier familia, cantina o baile de barrio. Lupe era el punto de equilibrio. Su voz no buscaba la perfección académica, sino una cercanía que hacía creíble cada historia. Cuando interpretaba una balada, el oyente sentía que aquel hombre conocía la vergüenza de pedir otra oportunidad. Cuando cantaba una cumbia, parecía observar a los personajes de la fiesta y describirlos con una sonrisa. Esa combinación permitió que Bronco cruzara públicos, clases sociales y generaciones. La biografía oficial del grupo recuerda presentaciones en el Estadio Azteca, el Auditorio Nacional, la Plaza de Toros México y otros recintos importantes de América Latina y Estados Unidos. También enumera discos de oro y platino, premios, una película, una bioserie y productos que iban desde botas hasta perfume. Bronco se convirtió en una imagen cultural reconocible, aún sin escuchar una sola nota. El público, sin embargo, veía el resultado terminado. No veía con la misma claridad el trabajo acumulado detrás de cada gira, ni la tensión de sostener una marca que dependía de la continuidad del grupo. Lupe no era solamente el cantante principal, componía, representaba una parte esencial de la identidad de Bronco y asumía decisiones que afectaban a músicos, técnicos y familias enteras. Sus compañeros lo han llamado el comandante, un apodo afectuoso que también sugiere responsabilidad. Aquí es importante no exagerar. No sabemos qué pensaba Lupe en cada habitación de hotel, ni podemos afirmar que viviera permanentemente en soledad. Eso sería literatura presentada como hecho. Lo que sí puede sostenerse, porque él mismo lo ha reconocido en diferentes entrevistas, es que la fama alteró su vida familiar, que la distancia resultó difícil y que durante una etapa aceptó reglas de promoción que hoy observa con arrepentimiento. La imagen pública era luminosa, la vida privada, como ocurre casi siempre, tenía más matices. José Guadalupe Esparza. Jiménez nació en Durango el 12 de octubre de 1954. Es el mayor de los 12 hijos de Calixto Esparza y Ausencia Jiménez, y en 1962 la familia se trasladó a Apodaca, Nuevo León. Esos datos aparecen en la biografía oficial de Bronco, pero por sí solos no explican al hombre. Lo importante es lo que implicaban,
crecer en una familia numerosa, adaptarse a una nueva ciudad y aprender desde muy joven que el trabajo no era una idea abstracta. Apodaca estaba marcada por la vida obrera y por familias que construían su estabilidad con disciplina. Lupe conoció ese mundo antes de los escenarios. La versión romántica diría que siempre supo que sería una estrella, pero su camino fue bastante menos seguro. La música convivía con la necesidad de ganarse la vida, y cantar no parecía una profesión razonable para un muchacho sin contactos ni recursos especiales. En una entrevista recordada por Univisión, Lupe habló de un grupo formado con amigos de la secundaria y de cómo utilizaban cajas de cartón para aprender a tocar. La anécdota tiene algo cómico, pero también describe una forma de creatividad nacida de la carencia. Cuando no había instrumentos suficientes, había que inventarlos. Cuando no existía una puerta abierta, había que tocar muchas veces. Ser el mayor de 12 hermanos probablemente reforzó su sentido de responsabilidad, aunque eso debe entenderse como una interpretación razonable, no como un diagnóstico. Lo comprobable es que su carrera posterior estuvo marcada por la constancia y por una tendencia a asumir el mando. Antes de que el público lo llamara líder, ya conocía la obligación de avanzar aun cuando el resultado no estuviera garantizado. También comenzó a desarrollar una cualidad que después sería decisiva: la capacidad de escribir como hablaba la gente. Lupe no necesitaba adornar demasiado una emoción para hacerla memorable. Sus letras convertían situaciones comunes en escenas: alguien que se marcha, un hombre que no sabe pedir perdón, una pareja que intenta borrar una historia o un bailarín que entra al salón convencido de que todos han ido a verlo. Aquellas canciones nacían cerca de la vida cotidiana, por eso, cuando finalmente encontraron un público masivo, no sonaron como mensajes enviados desde una torre distante. Sonaron como algo que ya pertenecía a quienes las escuchaban. El grupo pasó por nombres, integrantes y etapas antes de consolidarse como Bronco. Hubo actuaciones pequeñas, grabaciones con pocos recursos y momentos en los que abandonar habría parecido sensato. Su primer trabajo profesional fue parte de una lucha prolongada por conseguir espacios y definir un sonido propio. La puerta decisiva llegó con Sergio el Bailador. La canción tenía humor, movimiento y un personaje reconocible. No hablaba de una figura inaccesible, sino de ese hombre que aparece en muchas fiestas, seguro de sí mismo, dispuesto a bailar con cualquiera y probablemente convencido de que su fama se extiende mucho más allá del salón. Lupe observó ese tipo humano y lo convirtió en una pequeña leyenda popular. El éxito radial del tema durante los años 80 dio a Bronco una identidad que ya no podía confundirse con la de otros grupos. Después llegaron más canciones, entre ellas Que no quede huella, Amigo Bronco, Corazón duro y muchas otras que ampliaron el alcance de la banda. Su repertorio podía pasar de la cumbia a la balada sin perder coherencia porque la voz de Lupe mantenía el centro emocional. A medida que aumentaba la popularidad, también crecía la maquinaria. Había más viajes, más entrevistas, más compromisos y una expectativa cada vez mayor. El grupo llegó a la televisión, participó en Dos mujeres, un camino, estrenó una película y construyó una presencia que excedía la música. Lo que había empezado con ensayos modestos se convirtió en una empresa de gran escala. Desde fuera, el ascenso parecía una sucesión de recompensas. Desde dentro, cada recompensa traía nuevas obligaciones. El artista que tarda años en conseguir una oportunidad suele sentir que no puede rechazar ninguna cuando por fin llegan. Una presentación conduce a otra, una gira abre un mercado, un programa de televisión multiplica la demanda. La agenda deja de ser un calendario y comienza a decidir la vida. No hace falta imaginar escenas privadas para comprender el costo básico. Cuanto más tiempo estaba Bronco en la carretera, menos tiempo permanecían sus integrantes en casa. La pregunta no es si amaban a sus familias, sino cómo se sostiene una vida familiar cuando el trabajo exige presencia constante en otras ciudades. En el caso de Lupe, esa tensión se volvió todavía más delicada porque la industria no solo administraba su tiempo, también intentó administrar la imagen de su matrimonio. En septiembre de 2020, el diario paraguayo Extra publicó una nota sobre la relación de Lupe Esparza y Marta Benavides. El texto retomaba declaraciones en las que el cantante contaba que su representante le había exigido negar o esconder públicamente a su esposa. La razón respondía a una lógica comercial conocida en la industria de aquella época:
Presentar al ídolo como un hombre disponible podía alimentar la fantasía de las admiradoras. El dato debe narrarse con precisión. No significa que Lupe negara a su familia en todos los contextos, ni demuestra por sí solo cómo fue cada año de su matrimonio. Significa que, según su propio relato recogido por la prensa, aceptó una estrategia que apartaba a su esposa de la imagen pública. También expresó que para ella había sido difícil soportar las consecuencias de la fama. Ahí se encuentra una de las partes más reveladoras de su historia. Las canciones de Bronco convertían el amor en el centro del espectáculo, mientras su relación real tenía que permanecer parcialmente escondida para proteger ese mismo espectáculo. La contradicción no necesita adornos dramáticos. Un hombre cantaba ante miles de personas sobre lealtad, ausencia y arrepentimiento, y al mismo tiempo participaba en una promoción que pedía silencio sobre la mujer que compartía su vida. Sería injusto juzgar aquella decisión sin considerar el poder que tenían representantes y compañías sobre artistas que temían perder lo conseguido. También sería injusto borrar la responsabilidad personal de quien aceptó la regla. Lupe, al hablar del asunto años después, no parece presentarse como una víctima completamente pasiva. Su tono ha sido más cercano al reconocimiento de una decisión que tuvo consecuencias. La fama afectó además la relación con sus hijos. Lupe es padre de 4. José Adán, René, Guillermo y Julia. 2 de ellos, René y José Adán, terminaron incorporándose profesionalmente a Bronco. Durante su infancia, sin embargo, el padre pertenecía a una agenda que rara vez se detenía. No existe un inventario público de cumpleaños perdidos o conversaciones aplazadas, y sería irresponsable inventarlo. Basta con reconocer que las giras prolongadas reducen inevitablemente el tiempo cotidiano compartido. Ese es quizá el precio menos visible del éxito. El dinero puede mejorar la vivienda, la educación y la seguridad de una familia, pero no reproduce una tarde que ya pasó. Lupe trabajaba para darles un futuro y, al mismo tiempo, ese trabajo lo alejaba de una parte del presente. La frase suena paradójica porque la situación también lo era. Años después, tocar junto a sus hijos le ofrecería una forma distinta de convivencia. No borra lo anterior, pero transforma el significado de la música. Aquello que durante una etapa impuso distancia terminó convirtiéndose en un espacio compartido. Antes de llegar a esa reconciliación generacional, Bronco tuvo que atravesar uno de los episodios más dolorosos de su historia. En 1987, durante una presentación en el Salón La Fama, en Santa Catarina, Nuevo León, el sobrecupo, la falta de aire y el pánico provocaron una estampida. Las fuentes no coinciden plenamente en el número de fallecidos. Algunos reportes hablan de 7 y otros de 8. Milenio reconstruyó el episodio en mayo de 2024 a partir de testimonios emitidos en el programa Historias Engarzadas. Aurelio Esparza describió un lugar repleto y sofocante. Ramiro Delgado recordó que había personas fuera intentando entrar mientras dentro faltaba aire. El ex representante Óscar Flores habló de una capacidad ampliamente rebasada y de disparos al aire realizados por un policía que habrían aumentado la confusión. Lupe contó en ese mismo programa que inicialmente pensaron que se trataba de una pelea y que solo al día siguiente, al ver los periódicos, comprendieron la dimensión de la tragedia. Dijo que se sintieron culpables psicológicamente, aunque señaló como responsable la mala organización del evento. Esa precisión importa. El sentimiento de culpa pertenece a su testimonio. La responsabilidad material no puede atribuirse automáticamente a los músicos. Como homenaje compuso Cumbia Triste, incluida después en el álbum Un Golpe Más. Las regalías del tema fueron destinadas a los familiares de las víctimas. La canción demuestra algo esencial sobre su manera de enfrentar el dolor público. Cuando las palabras comunes parecían insuficientes, recurrió al oficio que conocía. No es necesario afirmar que aquel episodio lo persiguió cada noche durante el resto de su vida. Él no ha formulado la experiencia de ese modo. Sí sabemos que habló de culpa psicológica y que escribió una obra para llevar consuelo. A partir de ahí, cada multitud podía representar 2 realidades al mismo tiempo: la confirmación del éxito y la obligación de cuidar a quienes habían acudido a escuchar. La tragedia también rompe una idea ingenua sobre la fama. Un concierto multitudinario suele reducirse a una cifra de asistencia, pero cada número corresponde a una persona que espera regresar a casa.
Para Lupe y Bronco, la fama convirtió esa responsabilidad en algo imposible de ignorar. Durante los años siguientes, el grupo continuó creciendo hasta que, en 1997, anunció su separación. La explicación pública fue que el ciclo se había cumplido. Algunas narraciones posteriores han añadido cansancio, diferencias personales o deseos individuales, pero no todas las versiones coinciden y conviene evitar una causa única presentada como verdad definitiva. Lo verificable es que aquella primera etapa terminó después de una década de actividad intensa y que Lupe inició un camino como solista. Bronco regresó en 2003 bajo el nombre El Gigante de América, debido a problemas relacionados con el uso de la marca, y más adelante recuperó el nombre con el que el público siempre lo había identificado. La historia posterior incluyó cambios de integrantes, la muerte de compañeros queridos y desacuerdos internos. El conflicto con Ramiro Delgado ocupó titulares y produjo acusaciones relacionadas con dinero y administración. Lupe ofreció su versión. Ramiro y su entorno sostuvieron la suya. Reducir años de relación profesional a una escena de traición sería atractivo para un video sensacionalista, pero no sería riguroso. Desde fuera, no es posible reconstruir cada decisión contable ni cada conversación privada. Lo relevante para esta historia es que el éxito no protegió al grupo del desgaste. Bronco podía parecer una unidad perfecta sobre el escenario y, sin embargo, estaba compuesto por personas con intereses, heridas y recuerdos diferentes. La ropa coordinada no garantizaba una visión idéntica de todo lo ocurrido. Lupe siguió adelante, y esa continuidad reforzó su imagen como figura central. Pero ser quien permanece también tiene un costo. Cada salida, cada muerte y cada ruptura se acumula alrededor del que continúa. Esta frase es una lectura narrativa, no una declaración textual del cantante. Lo comprobable es que tuvo que reconstruir el proyecto varias veces y que decidió incorporar a músicos más jóvenes, entre ellos sus hijos. La página oficial de Bronco presenta actualmente una formación en la que Lupe comparte escenario con René Esparza, José Adán Esparza, Javier Cantú y Arsenio Guajardo. Allí se habla de sangre nueva junto a la experiencia del fundador. La expresión no es solamente publicidad, describe un cambio visible en la estructura del grupo. En lugar de fingir que el tiempo no ha pasado, Bronco lo ha incorporado a su propia imagen. René y José Adán no llegaron a la música de un día para otro. La biografía oficial señala que ambos comenzaron en el grupo Trotamundos alrededor del año 2000. René era primera voz, José Adán tocaba la guitarra y hacía segunda voz, y también trabajó con músicos de Alicia Villarreal. Su integración posterior a Bronco podía parecer inevitable por el apellido, pero tener una puerta abierta no garantiza que el público acepte lo que encuentra detrás de ella. En una entrevista recogida por Bandamax, René reconoció que ser hijos de Guadalupe Esparza les dio la oportunidad de ser escuchados. También dijo que eran conscientes del lugar que ocupaban y del peso de compartir escenario con un padre que había actuado en recintos históricos. Esa respuesta evita una falsa modestia. El apellido ayudó, pero también creó una comparación constante. Para Lupe, trabajar con ellos ha sido descrito como una bendición y como uno de sus éxitos de vida. La afirmación tiene un valor especial al colocarla junto a los años de ausencia. No significa que la música haya reparado mágicamente todas las heridas familiares, porque ninguna fuente permite afirmarlo. Significa que padre e hijos encontraron en el trabajo una manera de compartir tiempo, decisiones y responsabilidad. En 2022, Bandamax publicó declaraciones en las que Lupe explicaba su sueño de jubilarse algún día y pasar la estafeta a René y José Adán. Lo llamó un sueño guajiro y aclaró que se trataba de un futuro lejano. Reconoció que al público podría costarle aceptar el cambio, pero añadió una frase imposible de discutir: nadie es eterno. Esa es la admisión central de esta historia. Lupe no está anunciando una retirada inmediata ni afirmando que haya perdido la energía para cantar. De hecho, en otras entrevistas ha insistido en que todavía tiene mucho por ofrecer. Lo que admite es el límite. Bronco debe poder existir más allá de su figura, y él quiere preparar esa transición antes de que la edad o la salud decidan por él. Muchos artistas hablan de retirarse cuando el cuerpo ya les ha impuesto una pausa. Lupe plantea otra posibilidad: elegir el momento, conservar la dignidad y convertir la despedida en un acto de continuidad.
No quiere que la agrupación dependa eternamente de una sola voz, aunque esa voz haya sido su principal identidad durante décadas. La idea contiene una paradoja hermosa. El hombre que tuvo que sacrificar parte de la convivencia familiar para sostener a Bronco desea que sus hijos sean quienes continúen la historia. La banda que durante años lo llevó lejos de casa podría terminar siendo el legado que los mantiene unidos. A los 71 años, Lupe Esparza sigue siendo miembro activo de Bronco. La biografía oficial del grupo, actualizada en 2026, lo presenta como fundador, cantante y compositor, acompañado por una generación más joven. Por eso sería falso hablar de una despedida ya realizada. El escenario continúa formando parte de su presente. Lo que ha cambiado es la forma de mirar el futuro. En la juventud, el tiempo parece una reserva inagotable y cada oportunidad exige avanzar. En la madurez, las preguntas son distintas. ¿Qué vale la pena conservar? ¿Qué debe entregarse? ¿Y cómo quiere uno ser recordado? Lupe ha respondido al menos una parte. Desea seguir mientras tenga fuerza y entusiasmo, pero entiende que el ciclo terminará. También parece haber cambiado la relación entre el personaje público y la familia. Sus hijos ya no están escondidos detrás de la carrera, forman parte visible de ella. Sus nietos aparecen en declaraciones como una fuente de alegría cotidiana. El hombre que alguna vez aceptó que su matrimonio fuera apartado de la promoción, habla ahora con orgullo de una estructura familiar que ocupa el centro de su presente. No conviene convertir esto en una redención perfecta. La vida real rara vez ofrece cierres tan ordenados. No sabemos qué conversaciones fueron necesarias ni qué asuntos permanecen privados. Lo que sí vemos es un desplazamiento, de proteger la fantasía del ídolo soltero a construir públicamente una idea de legado familiar. También vemos a un artista que ha sobrevivido a cambios tecnológicos, modas, separaciones y pérdidas. Bronco pasó del casete y la televisión abierta a las plataformas digitales y la bioserie. Canciones grabadas décadas atrás continúan circulando entre oyentes que no habían nacido cuando fueron compuestas. Esa permanencia reduce el miedo a desaparecer, porque demuestra que una obra puede seguir viviendo sin exigir la presencia física eterna de su creador. Quizá por eso Lupe puede hablar de entregar la estafeta sin presentar el retiro como una derrota. Retirarse no sería borrar el camino, sino aceptar que el camino ya existe y que otros pueden recorrerlo. Entonces, ¿qué es exactamente lo que Lupe Esparza finalmente admite? Admite que el éxito no fue gratuito. La fama lo llevó desde una familia trabajadora de Durango y Apodaca hasta algunos de los escenarios más importantes, pero exigió viajes, disciplina, exposición y decisiones que afectaron su intimidad. Admite, al recordar la orden de ocultar a su esposa, que la construcción del ídolo pudo ser injusta con la persona que estaba a su lado. Admite, al hablar de sus hijos y del relevo generacional, que el tiempo familiar tiene un valor que la carrera no puede sustituir. Y admite, sobre todo, que ningún aplauso convierte a un artista en eterno. La tragedia de Lupe no consiste en haber alcanzado la fama. Sería absurdo describir como tragedia una vida llena de música, reconocimiento y afecto popular. La parte dolorosa está en las contradicciones. Trabajar para la familia mientras se permanece lejos de ella. Cantar sobre el amor mientras la industria pide esconder el matrimonio. Sostener un grupo durante décadas y aceptar que un día deberá continuar sin su fundador. Sin embargo, su historia no termina en el arrepentimiento. Termina, al menos por ahora, en una decisión consciente. Lupe quiere seguir cantando mientras pueda hacerlo con energía, pero también quiere preparar a quienes vendrán después. No pretende negar el paso del tiempo, intenta darle una forma. Tal vez llegue una noche en que no quede huella suene por última vez con él al frente. El público pedirá otra canción y durante algunos minutos parecerá que nada ha cambiado desde los años de mayor popularidad. Después se apagarán las luces y Bronco tendrá que demostrar si el legado puede cabalgar sin la figura que lo condujo durante tanto tiempo. Cuando llegue ese momento, José Guadalupe Esparza no será únicamente el cantante que deja un escenario, será el hijo mayor de 12 hermanos que aprendió a trabajar antes de conocer la fama,
el compositor que convirtió personajes comunes en canciones inolvidables, el esposo que reconoció una decisión dolorosa, el padre que volvió a encontrarse con dos de sus hijos dentro de la música, y el líder que entendió que entregar el mando también es una forma de cuidar lo construido. Porque a veces la verdadera victoria no consiste en prolongar los aplausos hasta el último instante, consiste en escuchar todo lo que la vida intentó decir mientras sonaban, reparar lo que todavía puede repararse y tener la serenidad de marcharse antes de que el escenario decida por uno.